Este nuevo hallazgo espeluznante en Chernóbil asusta a los científicos. 15 hallazgos sorprendentes en Chernóbil, parte 2. En las profundidades del misterioso y abandonado paisaje de Chernóbil, donde una vez hubo vida bulliciosa, ahora se encuentra un mundo congelado en el tiempo. En esta tierra marcada por la tragedia, hay secretos inquietantes y maravillas olvidadas que esperan ser descubiertas. Desde muñecas olvidadas hasta reliquias de la Guerra Fría. Comencemos. 15. Muñecas abandonadas. En las escuelas y guarderías de Chernóbil, las muñecas de los niños han quedado atrapadas en un limbo temporal, creando una imagen intrigante y a la vez cautivadora. Estos juguetes que alguna vez fueron portadores de risas y juegos, ahora descansan en quietud, siendo testigos silenciosos de una tragedia que alteró para siempre el curso de la historia. Estos objetos olvidados son como pequeños espectros del pasado, evocando memorias de alegría y diversión que alguna vez llenaron estos espacios, ahora sumidos en el silencio. Al mismo tiempo, nos incitan a meditar sobre la vulnerabilidad de la existencia humana y cómo incluso en medio de la desolación, la inocencia infantil sigue sobreviviendo en estas muñecas abandonadas. ¿Puedes imaginar el eco de risas que alguna vez resonaron en estas aulas y ahora solo quedan como susurros en el viento? Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la infancia sigue brillando en estos diminutos tesoros del pasado. 14. Coches oxidados. En las afueras de Chernóbil existe un lugar que se asemeja a un museo surrealista del pasado, el cementerio de vehículos. Este sitio, que alguna vez fue un bullicioso centro de actividad, ahora alberga una colección de automóviles que han quedado congelados en el tiempo. Estos vehículos, antes símbolos de movimiento y libertad, ahora descansan en un estado de abandono cubiertos por una capa fina de polvo y misterio. Imagina caminar entre las filas de coches, cada uno con su propia historia silenciosa. Hay autobuses que alguna vez llevaron a pasajeros a destinos desconocidos, ahora inmóviles y cubiertos de herrumbre. Automóviles que alguna vez fueron el orgullo de sus dueños, ahora yacen olvidados y desgastados por el tiempo. Incluso hay camiones de bomberos, una vez símbolos de valentía y protección, que ahora están envueltos en un aura de melancolía. Este cementerio de vehículos es más que un simple depósito de chatarra. Cada coche, cada autobús, cuenta una historia diferente de la vida que existía antes del desastre nuclear. Puedes imaginarte el ruido de los motores, el zumbido de las ruedas girando y la emoción de las personas que viajaban en estos vehículos. Ahora todo está en silencio, como un eco lejano de un pasado que ya no existe. 13. Casas congeladas en el tiempo. El tiempo se detuvo en Chernóbil en 1986 y las casas de los residentes quedaron atrapadas en ese momento. Al caminar por las calles abandonadas de la ciudad, es como dar un vistazo a un pasado congelado en el tiempo. Las viviendas, que alguna vez estuvieron llenas de vida y alegría, ahora se yerguen como monumentos a la tragedia que cambió para siempre el curso de la historia. Dentro de estas casas, los objetos personales de los antiguos habitantes permanecen tal como los dejaron hace décadas. Las fotografías de familia son testimonios de momentos felices que nunca volverán. Los muebles, aunque cubiertos de polvo y desgastados por el tiempo, están dispuestos de la misma manera que cuando sus dueños los abandonaron apresuradamente. Este aspecto es profundamente conmovedor y a la vez inquietante. Nos recuerda la rapidez con que la vida cotidiana se interrumpió abruptamente y cómo las vidas de miles de personas se vieron afectadas de manera irreversible. 12. Juguetes infantiles. Chernóbil, el escenario de uno de los desastres nucleares más notorios de la historia moderna, guarda secretos asombrosos entre sus ruinas. Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran los juguetes infantiles, objetos que alguna vez fueron símbolos de alegría y risas en los hogares de las familias que vivían allí. Dentro de las casas abandonadas y las escuelas en descomposición, se descubren muñecas desgastadas por el tiempo, cochecitos de juguete y ositos de peluche olvidados. Estos juguetes, alguna vez amados por niños que reían y jugaban en los patios de recreo, ahora yacen silenciosos, testigos mudos de un pasado perdido. Cada juguete cuenta su propia historia, un recordatorio tangible de las vidas interrumpidas por la tragedia. Estos objetos desgastados por el tiempo se han convertido en vestigios conmovedores de la infancia perdida, una prueba concreta de la vulnerabilidad humana frente al poder devastador de la radiación. 11. Libros y documentos. Dentro de estos edificios el tiempo parece haberse detenido. Los estantes de las bibliotecas están repletos de libros que en su día fueron una fuente de conocimiento y entretenimiento para los residentes locales. Hoy en día, estos volúmenes están cubiertos de polvo y deteriorados por la humedad.
pero aún conservan su esencia de sabiduría y cultura. Los documentos gubernamentales, algunos ahora ilegibles debido al paso del tiempo y a la exposición a la radiación, revelan una visión única en la vida de la Unión Soviética de la década de 1980. Informes, memorandos y registros oficiales ofrecen una ventana al pasado y documentan los eventos previos y posteriores al desastre de Chernóbil. Cada página de estos libros y documentos cuenta una parte de la historia de este lugar, tanto antes como después de la tragedia. Aunque el tiempo y la radiación hayan dejado su marca, estos hallazgos son un testimonio de la persistencia de la información y la cultura, incluso en las circunstancias más adversas. 10. Herramientas de rescate. En las sombras de Chernóbil, entre los escombros y la historia olvidada, yacen hallazgos que revelan valentía y sacrificio. Herramientas de rescate, desechadas en la prisa por contener la crisis nuclear, permanecen como testigos silenciosos del heroísmo humano. Estos equipos de bomberos y rescatistas, oxidados por el tiempo y marcados por la radiación, cuentan una historia de valentía en medio del caos. Cascos, trajes y herramientas de emergencia, una vez utilizados por quienes arriesgaron sus vidas para contener el desastre, ahora descansan en silencio, recordándonos el coraje necesario para enfrentar lo desconocido. Cada casco abollado y cada manguera enrollada son vestigios de los días en que hombres y mujeres valientes lucharon contra un enemigo invisible. 9. Lluvia nuclear. Imagina una lluvia muy diferente a la que estamos acostumbrados. La lluvia nuclear es uno de los fenómenos más inquietantes que se produjo después del desastre de Chernóbil en 1986. Aunque no es una lluvia como la que empapa tus paraguas en un día lluvioso, es igual de preocupante, si no más. La explosión del reactor de Chernóbil liberó una enorme cantidad de partículas radiactivas en el aire. Estas partículas fueron transportadas por el viento y se depositaron en un área que se extiende entre 140 y 150 mil kilómetros cuadrados. En lugar de gotas de agua, era una lluvia invisible y mortal. Esta lluvia nuclear tuvo graves consecuencias para la salud de las personas que vivían en la zona y más allá. La radiación dañina afectó a miles de personas, causando enfermedades graves y en algunos casos la muerte. Lo más aterrador de la lluvia nuclear es que no puedes verla ni sentirla, pero sus efectos son devastadores a largo plazo. Afortunadamente, se tomaron medidas para evacuar a las personas de la zona más afectada y para prevenir un desastre aún mayor. Chernóbil sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros de la energía nuclear y de la importancia de la seguridad en todas las instalaciones nucleares. La lluvia nuclear es solo uno de los muchos horrores que resultaron de este desastre, pero es un recordatorio vívido de las consecuencias de un error humano en un mundo altamente tecnológico. 8. Relojes detenidos. Desde ese fatídico día de 1986, cuando ocurrió el desastre nuclear, estos relojes se negaron a seguir adelante. Es como si la ciudad entera estuviera atrapada en un bucle temporal. Imaginen caminar por las calles de Chernóbil y ver relojes de pared que marcan la hora exacta en que todo salió mal. Algunos están en edificios abandonados, otros en estaciones de tren y hasta en las escuelas. Es una experiencia surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido y estuvieras explorando una película de ciencia ficción. Cada reloj detenido cuenta su propia historia silenciosa. Cada tic-tac que dejó de sonar representa un momento congelado en el pasado, un recordatorio constante de los eventos que cambiaron para siempre la historia de Chernóbil. 7. Bosque rojo. ¿Puedes imaginar un bosque donde los árboles son rojos? Pues existe y está cerca de Chernóbil. Este inquietante lugar, que ahora se conoce como el Bosque Rojo, solía ser un bosque verde y exuberante, pero todo cambió después del desastroso accidente nuclear de 1986. Ubicado a tan solo 500 metros del reactor que explotó, este bosque se convirtió en un sitio que parece salido de una pesadilla. La radiación transformó los árboles y arbustos, haciendo que sus hojas adquirieran un tono rojo brillante en lugar de su color verde natural. La causa detrás de este fenómeno es la clorofila, el pigmento que normalmente da color verde a las plantas. La radiación dañó la capacidad de las plantas para producir clorofila, lo que resultó en estas tonalidades rojas y anaranjadas. Caminar por el bosque rojo es como adentrarse en un mundo alienígena, donde los colores naturales se han distorsionado. Los árboles parecen estar en llamas, pero en realidad son el resultado de una catástrofe nuclear que cambió para siempre esta región. A pesar de su belleza inquietante, el bosque rojo es un recordatorio constante de los peligros de la radiación y las consecuencias devastadoras de los desastres nucleares. 6. Animales mutados.
¿Sabías que la radiación en esta zona no solo afectó a los humanos, sino también a los animales? Sí, oíste bien. Los bichitos de Chernóbil también tuvieron su parte en esta historia. Resulta que después del desastre nuclear en 1986, la radiación se esparció por toda la zona y cambió las reglas del juego para la fauna local. Ahora, ¿cómo puedes hacer un estudio de la evolución en tiempo real? Pues Chernóbil nos dio la respuesta. Los científicos han estado monitoreando a los animales de la zona de exclusión y han descubierto que algunos de ellos han desarrollado mutaciones. No te emociones pensando en monstruos gigantes, pero es un claro ejemplo de cómo la radiación puede influir en la evolución de las especies. Ciervos con extrañas protuberancias en sus cuerpos, pájaros con plumajes inusuales y hasta lobos con ojos de colores diferentes. Estos cambios no son solo rarezas, son signos de cómo la vida puede adaptarse a los desafíos más extremos. Aunque no es algo divertido, es un recordatorio de lo poderosa y aterradora que puede ser la radiación. Pero por otro lado, nos da una visión única de cómo funciona la evolución en la naturaleza. 5. Instrumentos científicos. Vamos a hablar de algo fascinante pero un poco inquietante. Los instrumentos científicos que se encuentran en Chernóbil. Sí, esos aparatos raros y medidores de radiación que te imaginas en las películas de ciencia ficción están realmente allí, como recordatorios silenciosos de los esfuerzos científicos para entender el impacto del desastre nuclear. Imagínate caminar por un laboratorio abandonado y encontrarte con un espectrómetro de masas o un contador Geiger, cubiertos de polvo y casi como si los científicos hubieran salido corriendo en mitad de un experimento. Es un poco como entrar en un episodio de Stranger Things, pero en la vida real. Estos instrumentos nos cuentan una historia intrigante, la historia de los valientes científicos que intentaron entender lo que había sucedido y predecir las consecuencias. Es un recordatorio de la dedicación y el sacrificio que a menudo vienen con la ciencia. 4. El parque de atracciones fantasma. En la zona fantasma de Chernóbil existe un lugar que parece sacado de un mundo de pesadilla. Un parque de atracciones que nunca llegó a abrir sus puertas. Este parque, ubicado en Pripyat, estaba destinado a ser el lugar de diversión de los residentes de la ciudad. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El parque cuenta con una noria imponente que se eleva en el horizonte, una estructura que se ha convertido en un símbolo del desastre de Chernóbil. Junto a la noria hay coches de choque y otras atracciones, todas cubiertas por el polvo del tiempo y rodeadas por un aura de silenciosa desolación. Lo más surrealista es que este parque estaba programado para abrir el 1 de mayo de 1986, apenas 4 días después de la explosión en el reactor nuclear. Pero por supuesto, ese día nunca llegó. En su lugar, el parque se quedó en un estado de congelación temporal, como un monumento sombrío al pasado. Las imágenes de este parque fantasma son impactantes y evocan una sensación de melancolía y asombro. Es como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de la diversión, dejando las atracciones y las emociones suspendidas en un eterno limbo. Es un recordatorio concreto de los sueños rotos y de cómo un evento puede cambiar el curso de la historia de una manera inimaginable. 3. Hongo radioactivo. ¿Sabías que en Chernóbil hay un tipo de hongo muy extraño que se alimenta de la radiación? Se le conoce como hongo radiotrófico y ha sido objeto de asombro e interés para los científicos desde su descubrimiento en 1991. Este hongo peculiar crece dentro y alrededor de la zona de exclusión de Chernóbil, prosperando en condiciones que serían letales para otros organismos. Lo que lo hace tan especial es su capacidad para utilizar la radiación como fuente de energía para su crecimiento. Es como si hubiera encontrado una forma de convertir algo negativo en algo positivo. Investigadores del Albert Einstein College of Medicine han llevado a cabo estudios detallados sobre este tipo de hongo y han descubierto que contiene melanina, un pigmento que también se encuentra en la piel humana y que contiene propiedades absorbentes de radiación. Este hallazgo sorprendente ha abierto una ventana a la comprensión de cómo algunos organismos pueden adaptarse a entornos extremos. Además, plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza y su capacidad para encontrar soluciones innovadoras, incluso en las circunstancias más desafiantes. 2. Escuadrón Suicida. La historia de los héroes de Chernóbil, a menudo llamados el Escuadrón Suicida, es una de las más destacadas y conmovedoras en el contexto del desastre nuclear. Estos valientes hombres, Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov, se ofrecieron voluntarios para una misión peligrosa en medio de la crisis. Su tarea era abrir las compuertas que permitirían vaciar unas piscinas llenas de agua altamente radiactiva. Si no lo lograban,
se corría el riesgo de una explosión de vapor catastrófica. Ese acto heroico se llevó a cabo bajo condiciones extremas, con niveles de radiación mortales y un alto riesgo de exposición a dosis letales. A pesar de ello, estos hombres no vacilaron en poner sus vidas en peligro para evitar una tragedia aún mayor. Su valentía y determinación en un momento de crisis han sido un ejemplo de la extraordinaria capacidad del ser humano para actuar en beneficio de los demás, incluso en las circunstancias más desesperadas. Su sacrificio contribuyó significativamente a contener el desastre de Chernóbil y evitar consecuencias aún más devastadoras. Hoy en día, su historia es recordada y honrada como un símbolo de heroísmo y solidaridad en medio de la adversidad. A pesar de los peligros mortales a los que se enfrentaron, el escuadrón suicida de Chernóbil demostró que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede brillar con valentía y altruismo. 1. Equipos médicos. ¿Te imaginas explorar un hospital en Chernóbil? No se trata de un escenario de película de terror, sino de la realidad que encontrarás en algunos lugares de la zona de exclusión. Entre los pasillos polvorientos y los cuartos abandonados, te toparás con equipos médicos y camas que alguna vez fueron testigos de momentos cruciales. Los equipos médicos que encuentras allí te transportan a una época en la que la vida y la muerte se sostenían en un equilibrio precario. Rayos X, respiradores y máquinas de anestesia, todos ahora cubiertos de polvo. Una vez estuvieron en manos de valientes médicos y enfermeras que se enfrentaron a la radiación para tratar a los afectados por el desastre. Las camas, desordenadas y abandonadas, son testigos silenciosos de los pacientes que pasaron por allí. Imagina las historias de esperanza y desesperación que se vivieron en esas habitaciones. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.